Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Nos trae para seguir creciendo en el Señor. Y como dice uno por ahí, si hay que de pronto corregir, abonar o cualquier cosa, pues uno va corrigiendo, porque los errores nos ayudan a madurar y nos ayudan a crecer y a darnos cuenta que hay algo que estamos haciendo mal. Porque perfecto no es sino Cristo. Bueno, hermanos, ya tuvimos la oportunidad de estudiar o venimos estudiando el plan que Dios ha venido desarrollando a través de diferentes generaciones para poder encontrar lo que Dios está buscando. Cada una de estas generaciones nosotros hemos encontrado cuál es el propósito de Dios en esa generación, en donde hay una familia, una persona que ha sido llamada, y que ellos van a ser formados, van a ser estructurados, porque dentro de esa generación pues van a haber una serie de situaciones que nos habla la palabra. Vuelvo y les recuerdo que Dios tiene un solo formato, y sobre ese formato Él viene trabajando, y en algunos momentos ha tenido que reforzar algunas cosas, porque no siempre la maldad o lo que Dios está buscando en esa generación, pues habrá que añadirle algo. Hablamos de Adán, hablamos de la forma y la manera como el Señor le dio a él el cubrirse para que esperara al Mesías. Le dio el Señor a Adán, le dio un sitio, le dio un mandato, le dio unas ordenanzas y le estableció un parámetro, y era no comer de un fruto de un árbol denominado el conocimiento del bien y del mal. Ellos conocían el bien, le faltaba conocer el mal. Y Dios no quería, porque sabía que en el momento en que se conozca la contraparte, pues seguramente nos va a llamar la atención y vamos a quedar ahí, digamos como cuando la abejita o la mosquita cae sobre la miel, ahí se quedó y no puede volver a salir. Ya conocemos todo lo que sucedió a través de esta etapa, o dentro de este tiempo, dentro de esta era o descendencia, y luego llegamos nosotros de Adán a Noé. Vimos todo el plan del Señor. ¿Para qué? Para juzgar a la tierra. Cada época, cada determinado número de tiempo, Dios va a traer un juicio. Ya está establecido, ya está armado, ya Dios sabe qué es y cómo es, cuál es el momento, cuál es la persona y todo lo que Dios va a hacer para frenar la violencia, para frenar el desvío, para frenar, digamos, la contaminación que ha tenido tanto el hombre como la tierra.
Y ya vemos nosotros cómo el Señor mandó a Noé a construir un arca, le dio unas medidas, le estableció una serie de cosas y luego vino el juicio. Recordemos que siempre el Señor nos dará un tiempo a que nos arrepintamos, que volvamos al Señor, para que la gracia del Señor y el tiempo que da el Señor de la gracia nos alcance hasta cuando venga el juicio y el juicio a mí no me alcance. Por eso la misma palabra del Señor dice que solamente Noé y su familia fueron los que escucharon o se convencieron o obedecieron el mensaje del Señor y ellos fueron los únicos que se salvaron. Luego nosotros ya conocemos que después de Noé nuevamente el Señor trae volver a poblar la tierra, volver a colocar las cosas, pero aquí ya Dios no le entrega al hombre las cosas hechas, ya le toca es a él. Por eso le tocó a Noé salir, labrar la tierra, sembrar la semilla, echarle la agüita, hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre ya había perdido, digamos, como esa relación con el Señor y ya no estaban en el sitio donde Dios los había establecido para que disfrutaran del paraíso y de la presencia del Señor. Al igual, nosotros vemos que la Escritura nos habla de la contaminación de la tierra. Otra vez, debido a, digamos, al comportamiento de Noé, que hizo vino, lo dejó de pronto que se añejara, se tomó el vino, se emborrachó y terminó haciendo ahí lo que ya la Escritura nos habla y lo que nos enseña. Fíjense que ya ahí Noé maldice no a Cam, sino a la descendencia de Cam. Y por eso toda la descendencia de Cam y cada uno de los hijos de Cam viene con un nombre bien raro, empezando porque la palabra Cam significa el quemado. Y entonces, y ya los demás, ya nosotros conocemos la historia. Y también hablamos nosotros de Moisés, hablamos también de la forma y la manera como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto después de haber mandado 10 plagas. ¿Para qué? Para poder sacar y juzgar el comportamiento de Egipto, el comportamiento de ese, digamos que un día estuvieron en Egipto, participaron de las cosas de Egipto, Egipto le dio de comer porque había su hermano, quien era el segundo, y Dios los había llevado allí, dando cumplimiento a la promesa o a la palabra o al propósito que el Señor ya le había dado a Abraham. Y ya nosotros vemos que cuando ellos salen, Dios le da una tarea específica ¿a quién? A Moisés, para empezar a formar el pueblo que él quiere. Dios está buscando un pueblo que le ame, un pueblo que le adore, un pueblo que le rinda culto al Señor, que en el corazón de la persona solamente exista el Señor, que no haya otras cosas que nos distraigan nuestro corazón y nuestra entrega para con Dios. Esa es la tarea que tiene el Señor con el Espíritu Santo, que nosotros solamente en nuestro corazón esté la presencia de Dios. Y ya sabemos nosotros el arca, las medidas. Ahora, quería hablar o vamos a hablar de el otro propósito que es Abraham, para poder entrar a mirar ya lo que habíamos empezado el año pasado, la palabra usted es profeta de Baal o usted es profeta de Dios. Entonces fíjese todo lo que el Señor nos enseñó para poder ir el Señor, cómo va calificando, cómo va purificando, cómo va haciendo su tarea. ¿Para qué? Para poder encontrar lo que el Señor dice en su palabra. Y aquí quiero, antes de iniciar la enseñanza, nosotros miramos lo que me enseña a mí la Escritura. Y dice
vamos a colocar, y aquí quiero de pronto hacer una pequeña recomendación. ¿Y qué es? Cuando nosotros demos una enseñanza, cuando nosotros demos una palabra, siempre trate de respaldar la enseñanza suya con 2 testigos. No estoy hablando de personas, porque la Biblia nos habla y el Señor Jesús es muy claro, dice que para juzgar hay que colocar 2 o 3 testigos para poder tomar una decisión y para poder afianzar el concepto o corregir el concepto. Entonces, cuando habla la palabra de testigo, no estamos hablando de personas, estamos hablando de versículos bíblicos que me afirmen y me confirmen lo que yo estoy hablando. ¿Ya? No es que así, no, digan, confírmeme y reafírmeme, porque eso me da mi tranquilidad y nos afianza a nosotros el concepto de lo que estamos enseñando. ¿Sí me hago entender? Eso es importante, el que nosotros siempre, en cualquier enseñanza, llámese como se llame, siempre presente 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque eso me van a dar a mí la seguridad y la certeza que lo que yo estoy hablando está en la Escritura y no me salgo de ellos. ¿Sí me hago entender? Bien. Vamos a mirar y quiero dar 3 testigos. Vamos a buscar Juan, porque vamos a hablar de Abraham. Vamos a empezar a hablar ya de Abraham, cómo fue todo su proceso y cómo el Señor, después de todo eso, para poder llegar a Cristo. Y vamos a ir hablando muchas cosas para poder entender muchos conceptos que nosotros tenemos y que en algunos de pronto no está muy claro, o simplemente son mensajes o son conceptos que vienen de 100 años, de 200 años atrás, y resulta que hoy, a la luz de la palabra, es muy diferente a lo que nosotros nos enseñaron o lo que nosotros creímos que era de Dios. La primera palabra es Juan 15:26. Dice así, Juan 15:26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre, ¿cierto? Dice, del Padre, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Fíjense que nuevamente el Señor está diciendo de dónde viene y de dónde procede. ¿De dónde es? Del Padre. Porque ¿quién es el que me salvó? El Padre, porque eso lo dice la Escritura. El recurso, la ofrenda, que es lo que estamos aprendiendo, es Cristo. Y cuando entremos nosotros un poquito más adelante, ya cuando entremos a analizar, a Moisés un poquito más profundo, vamos a darnos cuenta por qué Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, por qué el Señor sanó a los leprosos, qué es lo que Él estaba haciendo y qué era con respecto a la ley de Moisés, qué era lo que Él estaba haciendo. Por eso es importante que nosotros trabajemos lo que es el nuevo con el antiguo y el antiguo con el nuevo, porque no podemos, separar una cosa de la otra. No lo podemos separar, porque una cosa es el respaldo de la otra. Y dice, pero cuando venga el Consolador, que yo envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual da testimonio acerca de mí. ¿Quién testifica de Cristo? El Espíritu y el Padre. ¿Cómo lo testifican? A través de las Escrituras. Cuando la Biblia me habla de Escrituras, porque Pablo habla de las Escrituras, y cuando Pablo existía, ni existía la carta de Pedro, ni existía la carta de los Hechos, ni existía Romanos, solo él está hablando de las Escrituras, y las Escrituras forman los 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos. Por eso vamos a encontrar siempre que ellos se refieren, y el mismo Señor nos manda para allá para poder conocer qué es lo que nos habla la Escritura. Por eso el Señor dice, las Escrituras hablan de mí, pero ¿qué es lo que habla la Escritura? Porque nosotros sí conocemos de la obra salvadora, pero ¿por qué el Señor tuvo que hacer eso? ¿Por qué el Señor tuvo que venir? ¿Por qué el Señor tuvo que? ¿Qué significa cada una de las sanidades con respecto a la ley de Moisés? Porque es que eso tiene una relación, eso tiene un vínculo, no es simplemente sí, nos sanó, pero ¿por qué?
¿Cuál era la razón de lo que el Señor vino a hacer? Y que a lo mejor nosotros lo desconocemos, pero que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, viene a enseñarnos a nosotros por qué Jesús hizo ciertas cosas y por qué Jesús no hizo ciertas cosas. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, la otra palabra es Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces hay que entender esto. Vuelvo y les repito, hermano, o les recuerdo, o les hago saber. Cuando estoy hablando de ley, no estoy hablando simplemente como un mandamiento. No, recuerda lo que me enseña Deuteronomio. Moisés define que la ley está formada por decretos, mandamientos, ordenanzas, preceptos, reglas, normas. Cuando el Señor dice, es que la ley, ¿pero qué? ¿Es un mandato? ¿Es una ordenanza? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Porque cuando el Señor vino porque si ustedes han escuchado o tuvieron la oportunidad de escuchar Levítico, y yo lo he escuchado como unas 3 o 4 veces, y es que resulta que todo lo que hacía el hombre para Dios era impuro. Todo lo que hacía para Dios era impuro, o sea, ninguno podía estar delante de Dios, porque ya sea porque usted estaba menstruosa, o porque usted había tenido esto o aquello, usted, como dice la palabra, usted y yo estábamos ceremonialmente fuera de la presencia de Dios, y Dios no recibía nada de lo que estábamos llevando para el Señor. Entonces, por eso el Señor habla de una serie de rituales. ¿Para qué? Uno, para confesar el pecado, y otra era para expiar el pecado, para cubrirlo. Y cuando yo llevaba eso delante del Señor, el sacerdote era el que iba, hacía el sacrificio. Y si era el pecado, que más o menos me acuerdo, si el pecado era de culpa, entonces la sangre y las cosas se ponían al lado oriente del altar del holocausto, y la sangre tenía que derramarse 7 veces, pero al frente y no atrás. O sea, todo eso tiene una serie de significados en cuanto al proceder de nosotros y lo que Jesús venía a hacer, lo que significaba la obra del Señor. Entonces fíjense que cuando la Biblia me habla de la parte del oriente, me está hablando de la persona que va a ser redimida, la persona que es agradable al Señor. Por eso decía, si el pecado del sacerdote, dígale que ponga la ofrenda, la cabeza, la no sé qué, al lado oriente. Si es un ave, entonces que ponga el ave con la cabeza así para que la sangre caiga a la tierra. O sea, todo eso tiene que ver con la expiación. Y si el pecado era del sacerdote, por ejemplo en el caso mío, yo debía hacer y debía traer y debía hacer y debía expiar el pecado. ¿Para qué? Para que yo luego pudiera presentarme delante de Dios para presentar el pecado del pueblo. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que el sacerdote, que es la persona que Dios la puso delante de un pueblo, el Señor exige, es el que más le exige santidad, es el que más le exige perfección, es el que Él está ahí mirando cómo es el comportamiento, porque de Él depende, como dice la Escritura, si el sacerdote cometía un pecado, todo el pueblo la llevaba, ¿ya? En cambio, cuando vino Jesús, Jesús vino a quitar muchas cosas, y que ahora nosotros no estamos ceremonialmente impuros y nosotros podemos entrar a causa de ¿qué? De la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces fíjense que todo eso tiene un mover.
todo lo que me habla a mí Moisés, lo que me habla la Escritura, y cada acto del Señor, Él estaba haciendo quitando la impureza o quitando generalmente hablaba de las cosas impuras, de las cosas, digamos, que yo no podía estar en la presencia de Dios porque había cometido una falla, ¿ya? Y Dios sí tenía calificado los pecados. Usted cometió un pecado de robo, esto es lo que tiene que hacer aquel que robó. Pero si el robo fue por el sacerdote, esto es lo que tiene que hacer el sacerdote para que yo lo mire a usted con agrado. Entonces, todas esas cosas es lo que el Señor vino. Recuerda lo que yo le dije, Cristo vino como ofrenda y Él vino como sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote es el único que podía entrar al lugar santísimo, presentar la sangre, ¿para qué? Para traer cubrimiento del pecado del pueblo y aún el de Él. Pero con Cristo, como el mismo Señor dice, es que estoy hasta aquí con sus holocaustos. Ya no quiero sus harinas, ya no quiero sus libaciones. ¿Por qué? Porque nos pasa que cogemos las cosas por costumbre. Yo peco, rezo y empato. Entonces, cuando yo tengo esa actitud con las cosas de Dios, Dios dice, a mí no me es agradable lo que usted está haciendo. Después de que vaya hacia aquí, a pesar de que usted conoce que debe haber corregido y no corregimos, a mí no me venga con eso. Entonces, eso es lo que el Señor, por eso dice, mandó a Cristo, y que esa sangre ya Él quitó todas esas cosas que me ponían a mí impura, que me colocaban a mí, que no me podía acercar al Señor, que no podía ir al tabernáculo, que tampoco le podía llevar una ofrenda de gracias al Señor, porque Él habla de las ofrendas de gracia. Y si usted está, digamos, agradecida con el Señor, decía, si yo lo he bendecido, eso, pues llévame una ofrenda. Pero si la ganancia de su riqueza es de deshonesta, a mí no me traiga eso. Vaya, devuelva la plata que usted se ganó de ese robo, de ese secuestro, de todo eso, y vaya, restituya y venga y póngase en paz conmigo. O sea, eso es una cantidad de cosas que el Señor nos está, o sea, que la Biblia nos enseña que es lo que vino a hacer Cristo. Por eso hay cosas muy bonitas ahí, y es algo interesante lo que el Señor hizo, porque el Señor vino ¿a qué? A volvernos a poner en paz con el Señor. Y aquí ahora nos corresponde a nosotros sostenernos y mantenernos de acuerdo a mi caminar y corregir mis actitudes, corregir mis posturas, corregir ciertas cosas. ¿Para qué? Para que yo siga en el proceso de la perfección. Ya los pecados esos de muerte ya fueron expiados, porque Cristo vino a morir por los pecados de muerte. Y cuando uno empieza a analizar cuáles son esos pecados de muerte, ahora el Señor nos da la opción de qué, porque si usted hizo esto y usted mató con alevosía, lo esperó en la esquina, usted será muerto y usted no entrará al reino. Pero si el pecado es de muerte, pero si yo, por ejemplo, estaba trabajando la tierra y se me cayó el hacha y le pegué a la cabeza a la otra persona y la persona se murió, ¿fue culpa mía? No. Entonces, a esas cosas es lo que nos hace referencia el Señor. Vaya al sacerdote, porque es que todo, hermano, yo decía, ¿qué tarea la que tenía el sacerdote? ¿Qué tarea, hermano? De razón que era 20,000 levitas para 3 millones de personas. Eso era un boleo el que tenía el sacerdote. Era el sacerdote que decía si usted podía, estaba ceremonialmente limpia, si usted estaba sana, si sus pecados eran perdonados o no. Porque yo decía, Dios mío, Señor, es la tarea del sacerdote era tenaz, brava la tarea que tenían, y no podían salir del tabernáculo. ¿Por qué? Porque no se podían relacionar, porque estaban sumamente limpios y no podían. Por eso ellos vivían dentro del templo o alrededor del tabernáculo. O sea, eso era, yo decía, Señor, de razón, menos mal, gloria a Dios porque mandaste a Cristo, porque aquí ninguno de nosotros podíamos sostenernos. Es que todo
está ceremonialmente impuro, está no que usted, y yo decía, Dios, de razón, Señor, menos mal, gloria a Dios por haber mandado a Jesús, gloria a Dios, porque Señor, si no, por lo menos no existiría ni cabritos, ni palomas, ni nada, porque con esta maldad que hay, imagínense, ya estaban todas las especies en distinción. Ahora, fíjese lo que dice, ¿a quién viene a buscar el Señor? Lo que dice Juan 23. Dice Juan 4:23. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adore. ¿A quién viene a buscar al Señor? A los adoradores. ¿Y quién es un adorador? Lo que dice, los adoradores son aquellos que cumplen la ley de Dios. ¿Cuál ley? Porque es que nosotros, como tenemos un concepto muy equivocado con respecto a la ley, el Señor Jesús define o hace un resumen de toda la ley en 3 cosas. Si usted hace esas 3 cosas, usted ha cumplido toda la ley. ¿Y qué es? 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con el corazón, amarlo con la mente, amarlo con las fuerzas y amarlo con su cuerpo. El otro que dice el Señor es, ame a su prójimo. Y su prójimo es su esposo, su prójimo es su papá, su mamá, su vecino, el hermano de la congregación. Ese es su prójimo. Y otro que nos cuesta más trabajo, pero que es donde el Señor, digamos, es muy importante para Dios, es amar a mi enemigo. Ese que se levanta, ese que me pone la cascarita de banana, ese que habla, ese que se ha declarado mi enemigo, yo tengo que amarlo. Así la persona sea lo peor de lo peor, yo tengo que decirle al Señor, enséñeme a amar a Él, porque el Señor dice, ¿de qué le sirve si usted invita a su amigo a comer? Ese que le puede dar, ese que le puede devolver el favor, usted no está haciendo nada. Pero más bien dele al que no tiene, súplale las necesidades a aquel que no le puede devolver el favor, aquel que no le puede invitar a algo. ¿Por qué? Porque la situación no está para que la persona lo haga. Dice, ese es el que realmente yo veo que me ama, el que suple las necesidades, el que no está cuestionando las cosas, sino que voy a ayudar, voy a apoyar, voy a hacer esto, así sea mi enemigo, pero le voy a dar de comer. Así sea, no sé qué, pero le voy a apoyar y le voy a ayudar independiente de él. En eso en eso se resume la ley. Si yo amo a Rosita, yo no le voy a hacer daño. Si yo amo a Rosita y yo veo que ella necesita algo de mí y yo lo tengo, yo se lo doy. ¿Por qué? Porque la amo, porque la valoro, porque la respeto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo el Señor. Ahora, dice los verdaderos adoradores. Por eso Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. O sea, si yo soy guiada por el Espíritu Santo, yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Si yo soy hija de Dios, yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu de verdad, por el Espíritu de Cristo, por la palabra del Señor. Y también dice que si yo fíjese que dice, pero si son guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Ahora, ¿qué me hace referencia aquí? Aquí lo que me está diciendo es que no estoy bajo un principio. ¿De qué? De impureza o de una obra, porque todo eso lo vamos a mirar para poder tener claro este bonche que hay en todas las redes, que la ley, que las obras de la... O sea, cuando nosotros entendamos todo eso, vamos a tener un concepto claro y de ahí no nos podemos mover porque el diablo está enredando muchas cosas. Ahora, dice, no estamos bajo la ley, es decir, bajo un principio que condena, sino bajo un principio que recompensa. Eso es lo que me está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que la Reina Valera
todo lo puso ley, y no todo es así. Hay que mirar cómo está escrito, si es en griego o si es en el hebreo, para poder mirar si es un mandato, para poder mirar si es una ordenanza, para poder mirar si es un mandamiento. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos funciona diferente. Entonces yo no puedo encerrar todo y decir es que la ley de Moisés, pero es que la ley de Moisés tiene mandamientos y los mandamientos son 10. Es que la ley de Moisés tiene ordenanzas y las ordenanzas son las cosas que usted tiene que hacer. Es que la ley de Moisés tiene preceptos y los preceptos son cosas que usted tiene que hacer. ¿Ya? Entonces hay que analizar eso para poder entender qué es lo que me está diciendo la Escritura. Porque dice, no, la ley de Moisés, y todo el mundo le tiene miedo a la ley de Moisés y resulta que el arca, ¿qué es lo que hay en el arca? La ley de Moisés. No es así de sencillo. Entonces nosotros mismos nos estamos ahorcando con unos conceptos sin conocer realmente el trasfondo de las cosas. Vámonos, por favor, esos eran los testigos que quería colocar, que son para poder encontrar que el adorador en espíritu y en verdad. Para que usted y yo seamos encontrados por el Señor, porque Él dice que Él vio ¿a quién? Él vio a Noé. Él vio a Moisés, Él vio a las personas que estaban con gracia y eran perfectas, justas en su camino y por eso las escogió. Mire, hermanos, esta mañana hablaba con una persona y yo le decía, porque ellos eran de acá pero se fueron, entonces, pero hablamos, porque yo no soy enemiga de nadie. Entonces, resulta que estábamos hablando y yo le pregunté por la congregación donde ellos estaban y ella me dijo, no, el pastor cerró todas las congregaciones, se fue para España y desde España por las redes sociales nosotros nos conectamos. Y yo dije, ¿y esa forma es? Dijo, sí. ¿Y si usted tiene un problema? ¿Y si usted tiene una necesidad? Dijo, no, eso nosotros nos conectamos y entonces con mi esposo nos sentamos a escuchar y resulta que nos hemos dado cuenta que lo que él enseña, usted no lo enseñó hace 10 años. Entonces yo me estoy devolviendo, porque es que es lo que él está hablando, usted hace 10 años no lo enseñó, hace 8 años. Y entonces él dijo, pero es que esto nos estamos devolviendo, esto ya no lo enseñó la pastora Elsa hace 8 años, hace 10 años, hace 15 años. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos devolviéndolos. Entonces yo le decía, vea usted, qué bueno, le dije yo, qué bueno que nosotros estemos un poquito del frente, no lo digo con soberbia ni con jactancia, ¿ya? Entonces yo le decía, bueno, ¿y ahí qué? Dijo, no, pues no sabemos ahí, él ya no quiere recibir al líder de allá donde está, no quiere nada, porque dice que me viene a enseñar lo que yo ya sé, que me enseñen otra cosa distinta. Yo le dije, bueno, de todas maneras es donde uno eligió, ¿cierto? Y si uno quiere crecer, pues le toca escuchar lo que nos enseña. Entonces, fíjense lo que nos enseña el Señor. Vamos a analizar una parte de la Escritura y vamos a tomar cada palabra para que nosotros podamos entender lo que Pablo nos habla con respecto a Abraham. Lo que Pablo nos dice. ¿Qué me dice Pablo con respecto a la ley? ¿Qué me dice Pablo con respecto a la fe? Y un montón de cosas que es muy bonito porque de pronto es lo que nos está pasando, lo que dice el apóstol Pablo. Empezaste por el Espíritu y vas a terminar en la carne. Y eso nos ha pasado a muchos. Empezaron por las cosas espirituales, empezaron en las cosas del Señor y resulta que ahora están en la carne, están escuchando cosas raras o haciendo cosas raras que no tienen nada que ver con el mensaje del que el Señor nos quiere enseñar. Vámonos por favor a Gálatas, y vamos a mirar lo hermoso. Mira, hermano, es que digamos lo que nos habla el apóstol Pablo cuando le envía la carta a los Gálatas. Porque ¿cuál era la preocupación de Pablo con respecto a los Gálatas? Estos Gálatas habían recibido el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Y resulta que Pablo se enteró
que estaban haciendo otras cosas diferentes a lo que ellos habían recibido de parte del Espíritu. Porque si yo me pongo a escuchar cosas que no vienen ni son del Señor, pues yo voy a terminar también errada y equivocada con conceptos. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Qué me está diciendo? Vamos a analizar todo este capítulo de Gálatas. ¿Qué me dice la Escritura? ¿Qué me enseña? Porque aquí hay algo muy interesante. Aquí hay cosas muy importantes que cada uno de nosotros debemos de mirar en qué condición estoy. ¿Estoy siendo insensata? Como la enseñanza que nos dio Glorita de las vírgenes necias. ¿Sí? También la que nos dio Chío de el rico y Lázaro. Entonces, ¿en qué condiciones estoy yo con el Señor? Porque nosotros a veces, y yo no digo que esté mal, escuchamos tantas personas y terminamos enredadas y confundidas con diferentes conceptos. Porque resulta que este dice tal porque tiene el concepto de no sé quién, de un filósofo, de no sé quiéncito, y está parado sobre ese concepto. Es que este lo dice aquí, lo dice allá o lo dice más acá. Entonces se para sobre ese concepto y sobre ese se levantó una doctrina, se levantó una situación y venimos caminando como no es el concepto del Señor. Fíjense que aquí Él se está dirigiendo a los Gálatas insensatos. Fíjense que esta palabra insensata, como se encuentra en el griego, pues yo fui a mirar qué significa la palabra insensato en el griego, y dice sensual. Y también dice, esto es lo que define la Biblia o la parte, el diccionario Strong con respecto al insensato: la persona sensual, es decir, la provocadora, la persona que incita, la persona que cautiva con movimientos o con ciertas cosas. Entonces, ¿qué trae? Fascinación. Y la fascinación es lo que dice el Pablo, está diciendo: ¿quién te fascinó? Y usted dice: me fascina, y el que fascina es el diablo. Me encanta. ¿Y quiénes son los encantadores? Eso no dice que eran los sirvientes de Faraón, que llamó a sus encantadores, a sus magos y a todo eso. Entonces, por eso uno tiene que mirar qué es lo que yo estoy hablando, cómo es que yo me estoy expresando, para no decir algo que la Biblia me está diciendo o me está definiendo un concepto. Por eso dice que en el hebreo la palabra insensato significa perverso. La palabra insensato significa necio, torpe, moralmente impío, bobo o ruin. Está hablando aquí en el concepto del griego, que es la persona sensual o los conceptos sensuales o ciertas cosas que se están viendo, y eso me está llevando a mí a tener un concepto devolviéndome a lo que yo ya conocía de la palabra de Dios. Entonces, aquí fíjese que en el griego se dice anoetos. Anoetos significa una persona insensata. Pero cuando fui a mirarlo, esa misma palabra, ellos hacen una observación en la Biblia interlineal. Y dice que esa palabra, esa consonante o esa vocal A significa sin sensatez. Y ubica, esa palabra la ubica en la primera parte. O sea, hace referencia a, si yo digo ateo, quiere decir una persona que no tiene a Dios. Entonces, a eso es que se está refiriendo. Es decir, insensato, como se escribe en el griego, está diciendo que yo no tengo sensatez.
¿Por qué? Porque me dejé cautivar, me dejé fascinar con algo que estaba sucediendo en el ambiente. Y por eso dice fascinar, dice ¿quién? Fíjese que está hablando de una persona. Ojo con eso, hermano. No todo el que diga Señor, Señor, viene de parte del Señor, porque también viene del Señor de las tinieblas o el Señor de las moscas. ¿Ya? Por eso aquí dice, ¿quién los ha fascinado? Y la palabra fascinar en el griego significa ¿quién calumnia? ¿Quién difamó? ¿Quién trajo falsas representaciones? En la época, ahora, ¿por qué Pablo estaba diciendo esto? ¿Por qué Pablo dice, ¿quién la fascinó? ¿Quién le está diciendo a usted cosas que no se ajustan a lo que ustedes acaban de ver en Jerusalén, en la obra del Señor? ¿Por qué cambiaron? Si apenas estábamos a 50 días y ya todo cambió en su corazón y en su mente. O sea, no fue suficiente lo que usted vio. No fue suficiente el descenso del Espíritu Santo, la lengua de fuego sobre todos los que estaban allí, que ahora usted tiene que seguir otra cosa diferente. Y eso nos pasa a nosotros. Hemos recibido la presencia y manifestaciones del Espíritu del Señor, la presencia de Dios, y nosotros nos dejamos llevar por otras cosas. Nos dejamos llevar por otras, por lo que ven mis ojos o por lo que ven allá en el mundo, allá afuera, o simplemente otra actitud. Fíjese que analizaba y miraba, y lo que me enseña es que en la época de Pablo, como en todas las épocas, se daba mucho el caminar de los hechiceros. En esa época había muchos brujos, había muchos encantadores. Y esto lo que hacen es engañar el corazón de los incautos. ¿Cuántas personas tuvimos un día que fuimos allá donde un señor que nos dijera cosas? Porque a mí me llevó mi hermana para allá, y cuando yo salí yo dije, este viejo es más mentiroso que el diablo. Y ella se enojó muchísimo porque yo salí sin creer. Pero es que usted no cree. Y yo, ¿cómo le voy a creer un montón de mentiras? Que lo que él me dijo no es verdad. Y yo sé que no es verdad porque lo que él dijo no se ajusta a mí. ¿Ya? Entonces fíjese que a veces las personas, cuando no tenemos la suficiente fe en el Señor, acudimos a otras cosas. Acudimos a otras personas. Lo que le pasó a Saúl con la hechicera, ¿cierto? No pudo esperar a Samuel. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que su pueblo se estaba marchando. Entonces, ¿él qué dijo? Se vistió de sacerdote, hizo lo que tenía que hacer, y ahí perdió con Dios. Porque Dios no le aceptó a Saúl que hubiera hecho ritual de sacerdote. Pero mire lo que no pasó con David, porque David Dios sí le aceptó. Porque cuando llegó el arca dice que él se vistió, y él se vistió como sacerdote, y Dios aceptó. ¿Por qué? Porque de él venía Cristo, de él venía el Hijo de Dios, el que venía a cumplir la obra de sacerdote. Entonces, fíjese lo que nos habla el Señor en su palabra. Fíjese que en la época de Pablo, en todas las épocas y aún en esta, y si usted va a las redes sociales, usted encuentra eso que purula, y como eso le gusta a la gente. ¿Sí? Eso le gusta a las personas que le lean el futuro. ¿Usted quiere saber el futuro? ¿Qué dice la Escritura? Dice, pregúntemelo a mí. Eso lo dice el Señor en Isaías. ¿Usted quiere saber su porvenir? Pregúntemelo a mí, porque yo sí sé cuál es el plan que tengo con usted. Y nosotros vamos al hechicero, al brujo, al mentiroso, y aparte de eso le pagamos para que nos digan mentiras. Ahora, fíjese que, mire lo que dice, busquemos Hechos 8, por favor, versículo 9, dice así: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo ¿qué? La magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje.
Y todos, desde el menor hasta el mayor, me hace acordar cuando el Señor dijo, alguien quiere tirarle la primera piedra, y dice que los más viejitos fueron los primeros que se fueron. Y aquí el Señor está diciendo, desde el menor hasta el mayor, dice, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Miren lo que dice la gente que insensata, la gente que no conoce, la gente que no discierne, la persona que no le ha permitido al Espíritu de Dios que le ayude a discernir la palabra, la enseñanza. Por eso vuelvo y le repito, las funciones del Espíritu, y la primera es perciba, escuche y determine si lo que usted está escuchando está aquí en la palabra de Dios. Si lo que usted habla o lo que nosotros enseñamos está aquí y está respaldado por la Escritura, créalo y póngalo por obra, porque es la palabra de Dios. Porque además está respaldado ¿con qué? Con los testigos, y los testigos es la misma Escritura. Por eso el Señor Jesús dice, mi Padre testifica de mí, las Escrituras testifican de mí, el Espíritu testifica de mí. Yo no necesito decir de mí nada. El Espíritu de Dios, el Padre que mora en mí, ellos son los que testifican por mí. O sea, ¿qué testificaban? La obra, el trabajo, la tarea. Ahora, fíjense que dice, y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando vieron a Felipe, o sea, mire, ahí llegó siempre que el que viene a traer la luz, el que viene a traer la palabra del Señor, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacía. O sea, yo creo que ahí el Señor lo confrontó, y por eso él más adelante dice, ¿cuánto tengo que pagar para yo hacer lo mismo que ustedes? Porque es que las cosas, y bautizado, ¿no? Es que eso es lo más tenaz. Bautizado y creyó, pero al final no era convertido. Porque yo puedo conocer la palabra de Dios, yo puedo caminar, yo puedo venir acá, pero ¿qué me determina a mí que yo soy del Señor? Que yo amo al Señor, que lo pongo por encima, que ayudo a mi prójimo y que amo a mi enemigo. Porque la fe, las obras, o mi fe es el resultado de mis obras. Y eso, ahí hay una parte que Pablo habla algo hermosísimo. Yo decía, Dios mío, qué cosa tan bonita que dice el apóstol Pablo con respecto a la fe. Y dice, vamos también a Hechos 13. Por eso Pablo estaba diciendo, oiga, ¿quién? ¿Fue Simón o fue Bar Jesús? ¿Quién de los dos los engañó? Dice Hechos 13, versículos 6 al 7. Dice, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, mire lo que es, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba ¿con quién? Con la autoridad del municipio, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. ¿Era inteligente? La Biblia dice, pero le faltaba que esa inteligencia la direccionara realmente a lo que era, porque él creía lo que decía ese mago, ¿cierto? Él estaba ahí creyendo lo que decía esa persona. Dice, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero él y más, el mago, fíjate, otro entró ahí a defender la causa de las tinieblas. Dice, pero él y más, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Miren lo que está haciendo el enemigo. El enemigo, si yo no tengo una fe firme, si yo no tengo una fe establecida de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo voy a creer en cualquier fascinación.
Yo voy a creer en cualquier palabra que me trae alegría, gozo y contentamiento. Pero miren lo que está diciendo. ¿Cuál era la tarea de este diablo, de este mago que era utilizado por el demonio? Era que desviar a aquel que quería oír la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, que no escuchen la palabra de Dios, que escuchen allá todo ese montón de cosas. ¿Para qué? Para fascinarnos, para tenernos en una condición muy diferente a la que me dice la Escritura. Por eso aquí él mismo está diciendo, Elimas, dice, se oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Fíjense que siempre el Señor, donde está el pecado, donde está el error, donde está la situación, siempre Dios va a poner uno que tiene luz, uno que conoce, uno que es ungido, uno que es llamado, uno que está parado sobre la raya con la palabra como espada y como escudo. ¿Para qué? Para no dejar que esa persona se desvíe del verdadero propósito que es la fe en el Señor. Y tenemos muchos factores de distracción, hermano. Tenemos muchas cosas que nos están desviando nuestra fe. Hay muchos Elimas alrededor de nosotros. La televisión, el internet, el celular, los amigos, las amigas, la parentela. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros sigamos caminando en las tinieblas. Porque así como nos enseñaron en el ayuno, nosotros somos los que elegimos para dónde queremos irnos. Y así como nos enseñó Chío, porque un hermano preguntaba con qué cuerpo nosotros íbamos a resucitar. Y Isaías es muy claro. Isaías nos dice, el que es salvo, ¿cómo es el cuerpo del que es salvo o el que es redimido? Y el que no es salvo porque no caminó de acuerdo a lo que dice la Escritura, también cómo sale el cuerpo. Y uno dice, Dios mío, eso es repugnante de ver lo que nos dice Isaías con respecto al cuerpo del salvo y al cuerpo de ¿qué? De aquel que no ha sido o que no entró o que se dejó desviar por el mundo, por las cosas de allá afuera, y seguimos las tinieblas y no seguimos en la luz del Evangelio. Entonces fíjense, por eso Pablo le estaba diciendo, volvamos por favor, o vayamos otra vez a Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, o sea, oiga, ¿qué les pasó? Y eso es lo que uno se ha dado cuenta con muchas personas que conocían la palabra, que hablaban la Escritura, que se saben versículos, que se saben capítulos, pero su dirección o su caminar o su andar o su hablar no me está diciendo que realmente esté la presencia del Señor en nosotros. Por eso aquí él está diciendo, dice, ¿quién los ha fascinado? ¿El hechicero? ¿Quién lo fascinó? ¿Las redes sociales? ¿Quién lo fascinó? ¿El Facebook? ¿El que a usted le gusta ver todo ese montón de cosas que dice el Facebook? Todo lo que habla las redes sociales. Porque es que a la gente le gusta mostrarse, la gente le gusta mostrar muchas cosas y mucho de lo que hay ahí, todo es mentira. Porque se presenta como la mejor pareja del año, pero por detrás tienen los morados, tienen los pellizcos, tienen todo. ¿Por qué? Porque nos gusta mostrar y ser falsos. Por eso él está diciendo acá en Bar Jesús, dice que era profeta, un falso profeta, y que hacía cosas, y que andaba con el procónsul, y que era judío, porque a ellos también, fíjense que una de las situaciones por las cuales el Señor siempre entregó al pueblo de Israel a ser esclavos de otros, es la idolatría, es la desobediencia. Ustedes no quieren obedecerme, pues yo los entrego a sus bajas pasiones.
Yo los entrego allá, vaya, allá se los entrego al diablo, ¿para qué? Para que el diablo haga con usted lo que quiera. No me quieren seguir a mí, que soy fuente de vida, no me quieren obedecer a mí, que soy el dador de la vida, que le puedo cambiar sus cosas, porque ¿cuál es la problemática de nosotros, hermano? Nosotros queremos que Dios nos dé todo lo que nosotros pedimos, y resulta que Dios tiene una tarea con nosotros y es perfeccionarnos. Y si Dios sabe que lo que usted está pidiendo solamente es codicia, porque usted es un llamado por el Señor. Y el Señor quiere que hasta cuando yo no me quite la codicia, hasta cuando yo realmente no tome la actitud correcta, a mí Dios no me la va a cambiar. Me va a mantener ahí como mantenía al pueblo de Israel. Todos los días vaya, recoja su librita de maná. Vaya, recoja los 3 kilitos de maná. Vaya, haga esto. ¿Por qué? Hasta cuando el pueblo no pasó la prueba, hasta cuando entonces ya el Señor no le dijo, mira, ya está Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Una tierra, sí, está habitada por el cananeo, por el fereceo. Está habitada, pero usted tiene que salir a lucharla. Usted tiene que salir a batallarla. Pero yo le digo cómo vencer al cananeo. Yo le digo qué tiene que hacer con el fereceo. Yo digo cómo va a sacar al eteo. Porque Dios conoce el enemigo y a todos no se trabaja por igual. Porque cada uno tiene una función diferente. Yo no le puedo decir al espíritu de estupor del que nos habló la hermana, que es la pereza, que es la del Señor, quítemelo. No, sí, Él me lo puede decir, pero ¿qué tiene que hacer usted? Luche contra el sueño, deje su pereza, levántese temprano. ¿Por qué se acuesta tan tarde si usted no tiene nada que hacer sino va a ir pasando, subiendo ahí con el dedito, pasando todas las cosas y metiéndose a un montón de cosas que ni siquiera nos edifican? Entonces fíjense que el mismo Señor dice, pero usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Yo le doy la fortaleza. A ver, ánimo, levántese. Levántese, a ver, póngase el propósito, pero no es porque usted lo haga un día y después, ay no, ya lo hice ayer, pero no resultó nada. No, es que es una constancia, es un hábito. Y según lo que nos enseñan los estudiosos del cuerpo humano, dice que para que algo se convierta en una costumbre, en un hábito de usted tiene que realizar eso más de 22 días seguidos, para que el cerebro, me decía mi hermana, para que el cerebro se acondicione y entre en esa sintonía en la que usted le tiene, dura 22 días, usted haciéndolo a la misma hora, lo que usted está haciendo, y a los 22 días ya el cuerpo le funciona lo que usted lo programó. No crea que porque usted lo hace un día, ya con eso, al otro día le da más pereza. Crea un ciclo, eso. Entonces fíjense que aquí la cosa es, ¿qué quiero hacer yo para el Señor? ¿Le voy a dejar que Él y más me desvíe a mí de mi caminar con el Señor? Porque es que el Señor dice, 6 días trabajas, pero dedícame el 7º, porque el 7º es mío. Ahora, dice acá, el apóstol Pablo le llama la atención a los Gálatas, que habían recibido el Espíritu de Dios y que ahora estaban haciendo cosas que ya no eran aceptadas por Dios como sacrificio en su presencia. Porque ya los judíos le estaban diciendo, es que para que usted entre al reino, usted se tiene que circuncidar. Y resulta que eso no era. Eso sí, el Señor se lo mandó a Abraham como pacto, y eso lo cumplió Jesús. Pero no es en la carne, es lo que Moisés habla en Deuteronomio. Es mi corazón el que tiene que ser circuncidado. Es el que tiene que cortar con las cosas de la carne. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor le dijo a Moisés una cosa, Cristo la cumplió, pero ahora Cristo dice es. Porque si usted ha leído la palabra del Señor, cuando el Señor habla de 9 mandamientos. Él no habla de uno solo. Él no manda a hacer lo del sábado, el día 7, porque Él dice, yo soy el sábado.
Yo soy el descanso. Yo lo soy. Y eso lo dice Hebreos 4. Porque el día de reposo es hoy. O sea, hoy es día de reposo, mañana es día de reposo. Porque cuando hablamos de reposo, estamos hablando de un descanso. Estamos hablando de un estado de mi corazón. Si usted mira o recuerde lo que el Señor, para que Noé viniera, que era la 10ª generación, fíjese que el proceso venía desde la 8ª generación. Venía desde ¿dónde? Desde Lamec. Y Lamec, cuando nació Lamec, ¿qué? Sí, cuando nació Lamec, que es el padre de Noé, él dio una profecía con respecto a su hijo. Y yo decía, qué tremendo eso. Porque cuando nació Noé, él dijo, este nos traerá reposo, este será descanso, este traerá bendición por causa de la tierra que maldijo Dios. Él venía ya con una profecía, él ya venía con una tarea establecida. Por eso cuando tenía Lamec 500 años, nació Noé. Entonces fíjense que ahí la misma, o sea, Dios se va moviendo, aquí la 10ª, pero aquí no es la 10ª, aquí es la 8ª, porque aquí tiene que empezar un nuevo comienzo. Esta no es la 8ª, es la 7ª, porque terminó el reposo y hay que empezar otro ciclo. Eso se mueve así el Señor. Por eso hay que mirar qué generación es, qué es lo que me está hablando el Señor. ¿Por qué el Señor aquí con la 10, aquí con la 7ª y aquí con la 8ª? Porque cada una de ellas tiene un mover diferente. Pero las cosas siempre son iguales, hermano. Siempre Dios va a traer justicia o juicio sobre la tierra, plagas, enfermedades, pestilencia, espada, hambruna, porque Él mismo dice, yo soy el que la envía. Yo soy el que la cree. Yo soy. ¿Por qué? Porque por eso el mismo Pablo dice que la ley para mí es el aya. O el ayo, ¿qué quiere decir? Mi institutriz, la ley del Señor, todo lo que el Señor me estaba diciendo, tenga cuidado, no cometa esa cosa, no se haga aquí, para eso era la ley. Pero eso no quiere decir que porque Cristo vino, no, entonces yo voy a hacer lo que yo, no, porque Jesús vino fue a quitar cosas que me llevaban a mí a ser ceremonialmente impura delante del Señor. Que yo así tenga la menstruación y eso, yo puedo ir al tabernáculo, o sea, yo puedo venir a la congregación. Todas esas cosas de las que habla allá el Señor, Cristo vino, por eso le sanó a la mujer del flujo de sangre. Porque estaba quitando esa situación que hablaba el Señor con respecto a la mujer que no podía ni presentar ofrendas a Dios porque estaba impura. O sea, todas esas cosas es lo que lo vino a hacer Cristo. Ahora usted sí puede venir, aunque tenga su periodo. Ahora usted puede ofrecerme un sacrificio, es decir, venga a la congregación, cánteme, adóreme, porque Cristo eso vino y dijo, ya no más, tenga libertad, entren todos. ¿A dónde? A la presencia de Dios. ¿Sí me hago entender? Lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está enseñando. Dice, ahora sigamos en el versículo 2. Dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Bueno, ya ellos conocían que el Señor había sido crucificado, que el Señor había resucitado y que ahora había un nuevo mover y que tenía que hablarse ahora era de Cristo resucitado. Se tenía que hablar de la obra que había hecho el Mesías. ¿Para qué? Para tenernos en la amistad con el Señor. Ahora, dice la Escritura en el versículo 2, y cuando vayamos al Antiguo le digo qué es lo que Pablo estaba diciendo. Porque recuerde una cosa, hermano. Vuelvo y le recuerdo, en la antigüedad, en el tiempo de Pablo,
para que una persona pudiera recibir instrucciones o pudiera recibir o ser formado por uno de los maestros o por un rabino judío, ese discípulo, esa persona que quería recibir la instrucción, que quería recibir la palabra, esa persona necesariamente tenía que conocer y saberse de memoria los 5 primeros libros de Moisés. Tenía que conocer todo, todo. Por eso Pablo pudo ser discípulo de Gamaliel. Gamaliel, que era un judío muy grande en sus enseñanzas, experto en la palabra. Por eso Pablo pudo estar ahí, porque cuando él le preguntó y hizo la instrucción y él sí sabía todo la Torah, dijo, listo, venga, estudiamos. De resto no podían, y por eso cuántas veces me imagino que Pablo se presentaría porque no pasó la prueba, como nosotros cuando entramos a la universidad nos presentamos, aquí no pasamos, aquí sí pasamos, ya, porque de pronto el puntaje no nos alcanzó. Uno es como hoy, que sale todo el rector y los profes a buscar los alumnos, y los alumnos corren y el profe corre detrás a ver quién quiere estudiar y venga, le pago, venga. No, hoy en día lamentablemente los chicos no quieren estudiar. Queremos ser influencer, queremos ser todo ese montón de cosas, porque aparentemente eso es lo que está dando plata. Y los chicos no quieren estudiar. Están dejando las universidades, están dejando el colegio por meterse a hacer eso de influencer y TikTok y todo ese montón de cosas. Que los chinos no quieren estudiar. Bien. Ahora, dice lo que dice el versículo. Dice, miren lo que Pablo dice. Dice, esto es lo único que quiero averiguar. O sea, yo quiero saber cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual ustedes terminaron fuera. Ahora yo veo que ustedes están haciendo cosas que ya no se pueden hacer. ¿Y cómo así? ¿Por qué están encantados? ¿Por qué están fascinados? ¿Por qué se salieron? ¿Por qué? Pero es que, y aquí él dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, fíjense cuál es la preocupación del apóstol. Oiga, si yo vengo caminando de acuerdo a lo que me dice la Escritura, ¿quién me fascinó? El mismo Pablo se lo dice a los hebreos. Vosotros veníais bien. ¿Quién te embelezó? ¿Quién te encaminó? ¿Quién te fascinó y te sacó del camino de la verdad? Porque es la pelea, hermano. Es la lucha de nosotros de mantenernos en la Escritura o terminar allá en la fascinación de la falsa luz o siguiendo al disfraz del ángel del diablo. Porque eso es lo que Pablo decía. Oye, estoy preocupado, quiero saber, porque aquí él dice quiero averiguar, pero esa palabra averiguar dice, hace referencia a qué, al saber, y hace referencia al que quiero conocer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual usted se enfrió? ¿Cuál es la razón que antes usted, que fue partícipe del descenso del Espíritu Santo, ahora usted está siguiendo el mago? Ahora estamos siguiendo doctrinas cerradas. O ahora estamos, como le decía yo esta mañana a la persona con la que hablaba, el problema es que estamos siguiendo doctrinas de hombres. Estamos siguiendo doctrinas de hombres y peleamos y defendemos las doctrinas de hombres y hemos dejado la Escritura. Hemos dejado la Escritura, y eso es lo que dice el Señor. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque así como nos enseñaba Anita en el ayuno, ¿qué le pasa al que se aleja del Señor y qué le pasa al que se aparta del Señor? Porque son dos cosas diferentes. Y la misma Escritura me está diciendo qué le pasa a la persona que se alejó de las cosas de Dios, que se alejó del camino del Señor. ¿Y qué le pasa a aquel que ya terminó apartándose? ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante el mundo, el dinero, otro montón de cosas, que seguir lo que Dios nos ha mandado a seguir. Porque pareciera que fuera más fácil seguir al mundo que seguir a Cristo. Y no es fácil seguir al Señor.
Porque usted tiene que negarse a sí mismo, tiene que negarse a sus pasiones, tiene que negarse a sus creencias, tiene que negarse a un montón de cosas que para nosotros creíamos que era lo correcto, que era lo bueno, y resulta que eso no me trae salvación, no me trae redención, sino me está llevando a mí a que mi fe sea desviada, que mis ojos ya no estén puestos en la Escritura, que los ojos no estén puestos en el Señor. Y por eso Él dice, lo único que quiero averiguar de ustedes, Gálatas insensatos, ¿qué es lo que dice? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, hermano, esta parte es muy interesante. Esta parte es grandiosísima, porque aquí podemos analizar esta parte del versículo que Pablo está hablando. Estamos hablando de dos cosas. Lo que Pablo está hablando es de qué, de lo que hizo Jesús y de lo que hizo el Padre. Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿dónde estudiamos? Pues hay que analizar y hay que pensar lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, recibieron el Espíritu. Y resulta que según la palabra, ¿qué significa el Espíritu? Soplo, respiración, Espíritu de Cristo, mente dispuesta y el aliento de vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Recibieron el soplo del Espíritu? ¿Recibieron el Espíritu de Cristo? ¿Recibieron la respiración? Y dice, ¿usted lo recibió? ¿Y qué dice el Juan 20:22? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos? El soplo del Espíritu Santo de parte de Cristo. Porque cuando la iglesia o las personas que recibimos al Señor y recibimos el soplo del Espíritu Santo, recibimos a Cristo. Recibimos la respiración, el aliento de vida que nos mandó Cristo y que ahora nosotros somos espirituales y que ahora nosotros somos guiados por el Espíritu y que ahora nosotros somos hijos de Dios porque a mí me guía el Espíritu de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora, fíjese que el Señor dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sopló, dice, y sopló, pero fíjese que aquí Él no hace lo que hizo el Padre. Si nosotros vamos a Génesis 2:7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces fíjese, ellos recibieron aquí el aliento de vida. ¿Para qué? Para que la carne tuviera vida, para que recibieran la respiración, para que tuvieran una relación con Dios, para que a través del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre haya una relación, haya un vínculo espiritual. Y por eso Él está diciendo, el Señor sopló sobre uno solo. Y de ahí viene todo. Pero aquí Cristo dice, reciban. ¿Y cuántos recibieron el Espíritu allá en ese aposento alto? 120 personas. Y entre esas estaba estos Gálatas, a que Pablo le está llamando la atención de que si fueron partícipes y fueron y vieron lo que vieron, ahora ¿por qué le cambiaron la música? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué, hermano? Si nosotros hemos sido partícipes, nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor, cuando lo hemos aceptado, como hemos creído en Él, y la palabra me está llevando a que todos los días yo reciba del Señor. Allá era el hombre espiritual, el que tenía una relación con Dios. Desobedeció, listo, ahora muévase la carne. Ahora el Señor dice, aquí viene, porque en Cristo viene la restauración de que de mi relación con Dios. De aquí viene la relación con el Señor y empezamos a luchar contra hábitos, costumbres, cosas de la carne. Esa es mi tarea.
pero la obra de Cristo está hecha. El Espíritu Santo ha sido soplado. La respiración nosotros la tenemos. Porque ya nosotros no somos naturales, ni carnales, ni diabólicos. Ahora nosotros somos hijos del resucitado, como dice la palabra. ¿Sí me hago entender? Lo que el Señor nos está diciendo es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes recibieron el soplo del Espíritu Santo. Ustedes recibieron el Espíritu de Cristo. ¿Por qué ahora están pensando y están haciendo cosas diferentes? Y dice la Escritura, dice, Dios formó al hombre y le dio aliento de vida. Fíjense que dentro de esa parte que Pablo está hablando del Espíritu, está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu de Cristo. Y por eso el Señor dice, yo vengo a buscar a ese que el Espíritu le está enseñando a ser un adorador. Yo vengo a buscar a aquel que recibió mi Espíritu, que vino a recibir mi Espíritu, que estamos recibiendo la palabra, porque Cristo Jesús lo dice en la Escritura. Las palabras que yo hablo son Espíritu y son verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Los adoradores en espíritu y en verdad. A eso es que viene el Señor. Los que estamos alineados a este Manuelito, los que estamos caminando, los que estamos dejando nuestros hábitos, estamos dejando todas aquellas cosas para alinearnos al Señor. ¿Recibimos el Espíritu de Dios? Claro que sí. ¿Dónde lo tiene? ¿Lo mandó al cuarto de San Alejo? ¿Lo mandamos allá? ¿O aquí el Espíritu Santo es el que me va guiando, me va dirigiendo, me va diciendo algo muy bonito que nos está diciendo el Señor? ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo encantó? Si es el Señor, bueno, camine de acuerdo a lo que dice la Escritura y dele la importancia que el Señor se merece. Nunca cambie las cosas de Dios por algo de allá afuera, porque el Señor dice, usted no me agrada. Usted no me agrada, sus obras no son buenas delante de mí. Y a nosotros se nos hace fácil cambiar las cosas del Señor por lo que el mundo me está ofreciendo. Fíjense, siempre, así como aquí Pablo nos está enseñando, o la Escritura me enseña en Hechos, ¿cuáles son esos elimás? ¿Cuáles son esas cosas que me están tratando de desviar y sacándome de el que no oiga con fe la palabra de Dios? Y cuando uno analiza estas cosas y uno mira, yo decía, uy Señor, esto sí que es bonito lo que el Señor nos está hablando. Dejémoslo aquí y que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro gran Señor. Padre, gracias por lo que tú nos estás enseñando. Queremos que nos ayudes a luchar, Señor, con los Simón, con los Bar Jesús y con los Elimás, Señor. Son enemigos, Señor, de la fe. Son enemigos de que nosotros no sigamos en el camino de la verdad. No permita que seamos fieles a tradiciones de hombres, que defendamos las tradiciones de los hombres, Señor. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Pablo quería saber cuál era, cómo habían recibido al Espíritu. Por las obras de la ley, y cuando miremos qué quiere decir eso, vamos a entender muchas cosas. O lo hemos recibido por la fe. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, estás trayendo su palabra, la verdad de Jesucristo, Señor. La verdad del Evangelio, la buena nueva, Señor. Tú vienes armando todo, Señor, para poder entender algunas cosas que a veces se nos hacen esquivas en el caminar con el Señor. Gracias, Señor, por esta parte de la Escritura, por Gálatas, porque es maravillosa, Señor, porque es muy bonita esta palabra que tú me dabas esta mañana, Señor. Porque ayer, Señor, cuando estuve estudiando, no entendía, estaba muy enredada mi cabeza y solo me dediqué a descansar, Señor, porque era el día que tenía para poder descansar. Y por eso descansé, y esta mañana, Señor, ya fluyó todo lo que hoy expuse que tú me diste, Señor.
Por eso, gracias, Dios. Y gracias por lo que viene, Señor. Gracias por ese soplo del Espíritu de Dios. Hermano, dígale al Señor que usted quiere ser guiado por el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es la palabra del Señor, es la verdad de la Escritura, que Él todos los días nos convenza de la palabra de Dios. Por eso yo le invito, hermano, para que estudiemos la palabra, para que nos sentemos a mirar, porque la misma palabra es la que me va a enseñar todas las cosas. Gracias, Señor, porque Cristo sopló sobre la iglesia, sopló sobre todo aquel que quiera seguirle, que quiera recibirle, que quiera reconocer su obra en el madero, la resurrección y la venida del Señor. Prepáranos, Señor, para podernos ir con el Eterno, con el Maestro. No queremos ser seguidores de costumbres de hombres, Señor. Sabemos, Señor, que venimos caminando de acuerdo a su palabra. Gracias, Señor, porque en el principio tú soplaste en un hombre y aquí el Espíritu del Señor sopló sobre una congregación, sobre la iglesia, sobre la humanidad entera, porque todavía el Espíritu de Dios está sobre la tierra buscando a aquel que quiera caminar, que quiera dejarse hacer un adorador en espíritu y en verdad. Por eso, gracias, Dios eterno, gracias por los hermanos que están aquí, gracias por los hermanos que nos acompañan en las redes, Señor. Gracias por los hermanos de Medellín, Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Gracias por nuestros hermanos en Bogotá, por nuestras hermanas en Arauca, por los hermanos de Piedecuesta, por Bucaramanga y sus alrededores, Señor. Permita que su espíritu llegue a ellos, Señor. Que reciban ese soplo, Señor. Que reciban esa palabra que traerá luz, Señor, para poder seguir. No permita, Señor, que mis ojos sean desviados, que mi corazón sea lleno de cosas que no son tuyas, de amargura, de resentimiento, de cosas que de pronto el mundo me quiere mostrar y que a la luz de mi vida no las puedo alcanzar y no las puedo tener. Por eso, Señor, queremos que tú nos ilumines nuestro corazón, abra nuestra mente para poder comprender lo que tú nos estás enseñando. Gracias por la enseñanza del apóstol Pablo, gracias por lo que nos enseña Hechos, gracias por lo que nos enseña a través de Génesis, porque es la base y es el fundamento de todas las cosas, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias por los que estamos aquí, oramos por la vida del doctor, oramos por los que se están recuperando de cirugías, oramos por aquellas oportunidades de labor que están esperando, Señor. Abre mejores puertas, Señor. Es tu pueblo, como yo te digo. Es tu pueblo, es esforzado, es valiente y nadie podrá levantarse contra su pueblo, Señor. Porque aquel que se levante contra su pueblo, tú vendrás y traerás, Señor, de acuerdo a su obra de injusticia sobre su pueblo, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, bendíganos, guárdanos y protégenos. Gracias por cada hermano que ha apoyado la obra financieramente. Gracias por aquellos que quieren hacerlo, pero que de pronto no cuentan con una labor. Dales esa oportunidad para que apoyen la obra, apoyen la causa, Señor, para poder seguir adelante llevando la palabra de luz, llevando la palabra de eternidad a aquel corazón que quiere seguir y servirle al Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Ahora llévanos con bien a nosotros los que tenemos que salir, Señor, y lleva también a los que se quedan en casa, Señor, bendígalos, dales un bonito sueño y háblales a su corazón de acuerdo a lo que nos ha enseñado su palabra. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús.